Ha habido veces que he estado en la calle y no me he dado cuenta de que había alguna persona a mi lado que tenía alguna dificultad para relacionarse en el sentido de una dificultad física o quizás una dificultad en el sentido de capacidad de comunicación o de su propia personalidad. Y por estar apurada, por estar caminando rápido, por estar pues con muchas cosas en la cabeza, con muchas ocupaciones en la cabeza, pues seguía de largo y no me daba mucho cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso pues es a veces cotidiano cuando vivimos en una ciudad, cuando somos muchas personas y no nos damos cuenta quién es la otra persona o quién es el que está a mi lado o quién es la persona que está caminando o quiénes son las personas que van cerca o que van frecuentemente a la tienda, etcétera, ¿no? Y eso a veces ocurre, es normal. Somos seres humanos y estamos con muchas obligaciones y cosas dentro de la cabeza. Pero también existen grupos de personas a las que no queremos ver. Esas personas que muchas veces tienen una evidente discapacidad física, discapacidad mental y preferimos no verlas. Y no estoy hablando específicamente de las personas que a veces están en las esquinas pidiendo dinero o en la puerta de los supermercados o lo de los moles pidiendo dinero o en los semáforos. No estoy hablando específicamente solo de ellas, sino de muchas personas que pueden estar acompañadas o no, pero que tienen una evidente discapacidad física o mental en algunos casos. Muchas veces no queremos ver a esas personas, muchas veces esas personas las pasamos como desapercibidas o como que no nos damos cuenta de ellas, de ellos y seguimos nuestro camino. Pero no nos damos cuenta también que hay personas dentro de esos grupos que pueden tener alguna discapacidad física o mental que no puede ser tan notoria o que no sea tan notoria. Y en ese grupo pueden haber personas, por ejemplo, que no puedan escuchar bien, que sean sordas o que no puedan hablar bien y que solo nos vamos a dar cuenta de esas personas cuando queramos entablar una relación o una comunicación más directa con ellas o con ellos. Solo nos vamos a poder dar cuenta de eso en esos momentos. Porque estamos pues metidos en nuestra vida o porque también las personas prefieren pasar desapercibidas. Y también va a haber personas que pueden que tengan alguna discapacidad mental, algún tipo de trastorno del tipo mental que prefieren pues pasar como que desapercibidas o no ser tan notorias o que no se note de por sí que tienen este tipo de dificultad. Entonces, son personas que existen, que son reales, que están presentes dentro de nuestra sociedad y de nuestra ciudad, país, pueblo, dentro del mundo. Pero que muchas veces nosotros cuando nos damos cuenta y percibimos a estas personas, mostramos lástima, rechazo, pena. Nuestro rostro cambia. Y aquí les quiero contar algo que me pasó hace un tiempo cuando me lesioné la rodilla, porque mis rodillas no son muy estables. Y me lesioné la rodilla, pero tenía que viajar. Entonces decidí continuar con mi viaje porque yo ya estaba mejor, ya habían pasado como una semana o 10 días, no recuerdo exacto. Y bueno, me sentí en condiciones de que sí podía viajar. Entonces, pues estaba en el aeropuerto, estaba por subir y cuando estaba por ingresar al avión, pues uno de los tripulantes de cabina, es decir, de la cabina del avión, su rostro, su cara al verme, que pues yo no podía caminar bien, tenía un bastón, ¿no? Fue, o sea, de tanta pena hacia mí, que bueno, a mí fue como algo, dos sentimientos. Por un lado, sentí un poco de risa, porque pues yo tenía una lesión temporal. Y por otro lado, me molestó, porque en realidad yo no entendía por qué tenía que sentirme tanta lástima, ¿no? Entonces yo después de tiempo, y ahora para hacer este video, reflexiono lo que a veces sin querer hacemos las personas.
O sea, quizás a veces queremos ser empáticos, empáticas y empáticas con las personas y queremos mostrar ese rostro, esa pena, esa congoja hacia ese dolor de las personas, cuando en realidad a veces hacemos lo contrario, ¿no? Hacemos lo contrario. Y bueno, yo que hubiera preferido pues que me traten de la manera más normal. Y quizás es mi sentir. Quizás haya otra persona que me diga ahora, no, a mí sí me gustaría que me den un trato más especial, etcétera. Que es válido también, por supuesto. Pero en mi sentir yo hubiera preferido lo contrario. Y gracias a eso me puedo dar cuenta que a veces no somos capaces de percibir, no somos capaces de darnos cuenta que por un cambio en nuestro rostro, una diferente expresión, una diferente manera de ver o de la palabra también que decimos, pues en realidad en lugar de hacer algo positivo o bueno o agradable o querer ser muy empáticos, somos todo lo contrario, ¿no? Y, y al mismo tiempo ejercemos o podemos encontrar que muchas veces lo opuesto, ¿no? Podemos ejercer una violencia hacia esas personas. ¿Y de qué manera? Pues les podemos discriminar o les podemos poner a un costado o los podemos excluir de un espacio que está abierto para todo el mundo, pero por esa persona tener una diferencia que nosotros, mejor dicho, la percibimos como una diferencia, le excluimos y nos estamos dando cuenta que estamos ejerciendo un tipo de violencia con esa persona. Y dentro del grupo de violencias que podemos ejercer con esas personas, está el grupo de violencias en las que vamos a encontrar que hay gente que abusa de estas personas, siendo el abuso, pudiendo ser el abuso de cualquier tipo. Es decir, puedo tener empleados con alguna diferencia intelectual, mental o física, y por ese sentido voy a abusar contra esas personas. Puedo tener familiares que por esas características voy a abusar de ellos, haciendo que recluyéndolos, no sacándolos de la casa, marginándoles y cometiendo muchas veces otro tipo de abusos físicos y sexuales con esas personas. Entonces, a esas personas, a veces que no miramos, que no nos damos cuenta, que a veces estamos tan apurados, apuradas y apuradas en la calle y que pasa el tiempo, pasan los días y no las vemos, a esas personas muchas veces están sufriendo violencia cotidiana por la discriminación que van sufriendo y también pueden estar sufriendo violencias físicas y sexuales en los ambientes en los que se den. Recuerdo algunas personas que fueron víctimas de este tipo de violencias y que las consecuencias pues fueron graves. En algunas ocasiones las violencias sexuales produjeron embarazos, ocasionaron embarazos, porque claro, imagínense una persona, supongamos una persona que tiene una dificultad para expresarse o que tiene un trastorno mental que le hace tener, además de una dificultad para expresarse, que la gente no le crea, porque como consideran que tiene ese trastorno, pues no le van a creer que ella está imaginando o está creando cosas que en realidad no existen o que son solo parte de su mente, cuando en realidad esas cosas sí han existido y sí se han producido. Pero nuestra falta de empatía, nuestra falta de humanidad, de mirar un poco más dentro de la vida de esas personas, nos puede llevar a imaginar o pensar que ellas están imaginando o recreando historias que en realidad nunca han existido, pero en realidad al final sí fueron ciertas, sí fueron reales. Entonces las consecuencias pueden ser tremendas. Y esas personas, además de no ser vistas, pueden estar sufriendo violencia. La invitación de este video es a que seamos un poco más perceptivos, que seamos capaces de mirar un poco más allá cuando nos encontramos en la calle, con la gente, que si en nuestro barrio, vecindario, en nuestro trabajo o personas cercanas a nosotros tienen alguna de estas situaciones, viven con alguna de estas situaciones, pues
seamos más empáticos con estas personas, seamos capaces más de estar atentos, atentas y atentes a lo que les pueda pasar o les pueda estar pasando o les podría ocurrir en algún momento de sus vidas. Una de estas historias, como una de estas historias, yo describí en mi libro Mujeres en Carne Viva, al cual te invito a comprar si es que te gustaría. Y te voy a dejar en la descripción de este video los enlaces para que tú puedas acceder a él. Y por último, decirte y te agradecerte si llegaste hasta acá en el video. Y si deseas y te gusta este contenido, te puedes suscribir a mi canal, que estaré subiendo más videos como este. Y conmigo, muchas gracias y hasta pronto.